Hola a todos, mis queridos exploradores del pensamiento y amantes de las historias. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, en nuestro rinconcito de la curiosidad y el descubrimiento. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que a todos, de una u otra forma, nos toca el alma, algo que nos define, nos impulsa y a veces hasta nos confunde un poquito. Vamos a hablar de algo que todos experimentamos, algo que nos acompaña desde que tenemos uso de razón, pero que rara vez nos detenemos a analizar en profundidad. Hoy, mis amigos, nos vamos a preguntar, ¿realmente vivimos nuestros recuerdos, o son ellos los que viven en nosotros? Y si esa frase que encabeza este vídeo, no vivimos nuestros recuerdos, va a ser nuestro punto de partida, nuestra chispa inicial para encender esta conversación. Si te gusta este tipo de introspecciones, si disfrutas desgranando los misterios de la mente y la vida, entonces te invito de todo corazón a que te suscribas a este canal. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Prepárense porque lo que viene va a ser un viaje fascinante. Piensen por un momento en esa fotografía antigua, esa que guardan en una caja polvorienta o quizás la tienen enmarcada en algún rincón de su casa. Véanla. ¿Qué sienten? ¿Qué les evoca? Tal vez es la risa de un ser querido que ya no está, el sabor de un helado en un verano inolvidable, o la emoción de un primer viaje. Todos esos sentimientos, esas sensaciones, son la materia prima de nuestros recuerdos. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿cuándo revivimos esa fotografía, cuando volvemos a sentir esa alegría o esa nostalgia, estamos viviendo realmente ese momento, o estamos reviviendo una interpretación de ese momento? Esa es la esencia de nuestra reflexión de hoy. Porque verán, la memoria no es como un archivo de vídeo perfecto que podemos reproducir una y otra vez sin alteraciones. Es algo mucho más complejo, más personal, más, digamos, creativo. Nuestro cerebro es un artista increíble y cuando se trata de evocar un recuerdo, no está simplemente reproduciendo una grabación. Está reconstruyendo. Está mezclando fragmentos, emociones, interpretaciones que hemos añadido con el paso del tiempo. ¿Alguna vez les ha pasado que recuerdan algo de su infancia, y al contárselo a alguien que estuvo presente, su versión es completamente diferente? A mí sí, y muchísimas veces. Y no es que uno de los dos esté mintiendo, no. Es que cada uno reconstruyó ese evento desde su propia perspectiva, con sus propias emociones, con sus propias experiencias posteriores. Es como si cada uno tuviera su propia cámara mental, y cada cámara tuviera su propio filtro, su propio ángulo, su propia lente. Y lo que guardamos en nuestra mente no es la imagen original, sino la imagen editada por nuestra propia vida. Esto nos lleva a una idea fascinante: ¿somos dueños de nuestros recuerdos, o son ellos quienes, de alguna manera, nos moldean a nosotros? La prensa, los medios de comunicación, a veces juegan un papel importantísimo en esto. Piensen en cómo un evento histórico es cubierto por diferentes periódicos o noticieros. Cada uno tendrá su enfoque, sus titulares, sus imágenes seleccionadas. Y nosotros, al consumir esa información, formamos un recuerdo del evento que estará fuertemente influenciado por esa cobertura. ¿Estamos viviendo el evento en sí, o estamos viviendo el recuerdo que nos han ayudado a construir? Y esto se aplica a cosas mucho más personales también. Un consejo de un padre, una frase de un amigo, una lectura inspiradora. Esos fragmentos se incrustan en nuestra memoria, y a partir de ahí construimos una narrativa sobre nosotros mismos, sobre el mundo. Imaginen a un escritor. No escribe su historia de golpe y porrazo, ¿verdad? Él selecciona las palabras, las frases, los momentos que quiere destacar. A veces incluso se permite licencias poéticas, embellece la realidad para hacerla más impactante, más emotiva. Nuestro cerebro, en cierto modo, hace algo similar. Guarda los momentos que le parecen más significativos, los que generaron una emoción más fuerte y a veces, olvida los detalles mundanos o incluso los modifica para que encajen mejor en la trama general de nuestra vida. Es como si nuestro cerebro fuera el editor jefe de nuestra autobiografía, y su trabajo es asegurarse de que la historia sea coherente, interesante y, sobre todo, que refleje la persona que creemos ser. Piensen en la felicidad. ¿Recordamos la felicidad pura y cristalina, o recordamos la sensación de felicidad, teñida por la conciencia de que ese momento ya pasó, de que ya no está? A menudo la nostalgia que sentimos por momentos felices del pasado es, en sí misma, una emoción compleja. Es la alegría del recuerdo mezclada con la tristeza de la pérdida.
Y eso, mis amigos, no es revivir el momento tal cual sucedió. Es experimentar una resonancia emocional, un eco del pasado que ha sido transformado por el presente. Eso, la frase "no vivimos nuestros recuerdos" tiene tanta fuerza. No los vivimos de forma idéntica a como ocurrieron. Los vivimos a través del prisma de nuestro presente con todo lo que eso implica, nuestras experiencias actuales, nuestras expectativas, nuestras pérdidas y nuestros anhelos. Y aquí es donde entra la prensa, o el periodismo como gustamos llamarle en un sentido más amplio, de una manera muy interesante. Los medios con su poder para narrar, para enfocar, para dar voz, tienen una influencia monumental en la construcción de la memoria colectiva. Piensen en cómo se recuerdan eventos históricos importantes. ¿Es a través de la experiencia directa de todos los involucrados? Imposible. Es a través de los relatos que nos llegan, de las imágenes que se difunden, de los titulares que se repiten. La prensa, en este sentido, no solo informa sobre la realidad, sino que ayuda a crear la memoria de esa realidad. Nos ofrece una versión de los hechos, una interpretación que, con el tiempo, puede llegar a convertirse en la versión oficial en nuestras mentes. Y no se trata de ser cínicos ni de desconfiar ciegamente. Se trata de ser conscientes. De entender que cuando recordamos algo, estamos activando un proceso de reconstrucción, no de reproducción. Y en esa reconstrucción, nosotros mismos, y las narrativas que consumimos, jugamos un papel fundamental. La prensa, con su selección de noticias, con su enfoque editorial, contribuye a moldear las experiencias colectivas. Nos presenta un mosaico de eventos y nosotros, con nuestros propios filtros, construimos el cuadro general en nuestra mente. Por eso es tan importante ser críticos con la información que recibimos, ser conscientes de las diferentes perspectivas, y no dar por sentado que nuestra memoria de un evento es la única o la más precisa. Consideren el poder de las historias. Las historias que nos cuentan, las que leemos, las que vemos, se integran en nuestro propio repertorio de recuerdos. Si constantemente nos llegan noticias sobre crisis y desastres, es probable que nuestra memoria colectiva de nuestro tiempo se incline hacia esa visión del mundo. Si por otro lado, también se destacan historias de resiliencia, de bondad, de progreso, nuestra memoria se enriquecerá con esas facetas. Por eso la prensa, al elegir qué historias contar y cómo contarlas, tiene una responsabilidad enorme en la configuración de la memoria que tendremos de nuestra propia época. Y volviendo a lo personal, a lo íntimo. ¿Cuántas veces hemos idealizado un recuerdo? Un primer amor, un día perfecto en la playa, un encuentro especial. Con el tiempo tendemos a pulir esos recuerdos, a borrar las asperezas, a resaltar los momentos más brillantes. Es como si nuestro cerebro quisiera conservar una versión perfecta de esos instantes, una versión que quizás nunca existió del todo. Y cuando volvemos a evocar ese recuerdo, estamos reviviendo esa versión idealizada, no la cruda realidad. Por eso cuando alguien dice pero yo recuerdo que esa frase es poderosa porque nos recuerda que la memoria es una construcción, y como toda construcción, puede tener diferentes arquitectos y diferentes planos. Y la prensa, sin querer ser demasiado directa, también participa en esa construcción. No de forma individual, claro, sino colectiva. Al destacar ciertas noticias, al darles relevancia, contribuye a que esos eventos se graben con más fuerza en la memoria de la sociedad. Y esta influencia puede ser tanto positiva como negativa. Una prensa libre y responsable puede ayudar a construir una memoria colectiva de justicia, de avances sociales, de superación. Una prensa sesgada o sensacionalista, por el contrario, puede contribuir a una memoria colectiva marcada por el miedo, la polarización o la desinformación. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, para nuestro día a día? Significa que debemos ser conscientes de la naturaleza maleable de nuestros recuerdos. Significa que debemos ser críticos con las narrativas que se nos presentan, tanto las internas como las externas. Significa que debemos cultivar nuestra propia capacidad de recordar, de interpretar, de dar sentido a nuestras experiencias. No somos meros receptores pasivos de nuestra memoria. Somos coautores. Y cada vez que pensamos, cada vez que sentimos, cada vez que interactuamos con el mundo y con la información que nos llega, estamos reescribiendo, en cierto modo, nuestra propia historia. La frase "no vivimos nuestros recuerdos" no es una afirmación de que no tengamos memoria, ni mucho menos. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza de esa memoria.
Es un recordatorio de que lo que revivimos no es una copia exacta del pasado, sino una interpretación del mismo, teñida por nuestro presente. Y en esa interpretación intervienen tantos factores: nuestras emociones, nuestras creencias, nuestras experiencias pasadas, y sí, también las narrativas que nos llegan a través de diversos canales, incluida la prensa. Espero de coraz. Aunque esta conversación les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí me resultó al empezar a pensar en ella. Hemos desgranado la compleja relación entre nosotros y nuestros recuerdos, y hemos visto cómo, de maneras sutiles pero poderosas, nuestra percepción del pasado se construye y se reconstruye constantemente. Hemos reflexionado sobre cómo la prensa, como agente de información y narración, juega un papel, a veces involuntario, a veces intencional, en la formación de nuestras memorias colectivas. Y ahora me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esto. ¿Se han dado cuenta de que sus recuerdos no son tan perfectos como creían? ¿Han notado cómo la forma en que se cuenta una noticia influye en su recuerdo del evento? ¿Tienen alguna anécdota personal que ilustre este punto? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho pensar, si sienten que hemos explorado juntos un territorio interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido así. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal. Únanse a nuestra comunidad de curiosos y juntos sigamos explorando los misterios de la vida y la mente. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de hoy. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan pensando.